Te hago sí o si tocas este piano. Se burló el millonario, pero el final cayó a todos. ¡Atención todos! ¡Silencio, por favor! El grito de Julián Santoro cortó el aire cálido de la tarde, y las conversaciones triviales se detuvieron al instante. Con una copa de cristal de baccarat en una mano y la otra apoyada negligentemente sobre la tapa de un impresionante piano de cola Steinway negro, Julián parecía el dueño del universo. Y en cierto modo, lo era. A los 32 años, su empresa de tecnología dominaba el mercado, y su cuenta bancaria tenía más ceros de los que la mayoría de los presentes podría contar en una vida entera. Pero hoy, su entretenimiento no eran las acciones ni las fusiones corporativas. Hoy, su diversión tenía nombre, apellido y un uniforme gris desgastado. Julián soltó una carcajada que no llegó a sus ojos fríos y señaló con un dedo acusador hacia la esquina del jardín, justo al lado de los rosales importados que costaban más que un coche promedio. Allí, inmóvil como una estatua de la resignación, estaba Isabel. Sus manos, rojas y agrietadas por años de contacto con la lejía y el agua fría, aferraban el mango de madera de un trapeador, como si fuera lo único que la mantuviera de pie ante la marea de humillación que se le venía encima. «Mírenla», continuó Julián, girándose hacia sus invitados, un grupo selecto de la élite de la ciudad, hombres en smoking y mujeres con vestidos de seda que brillaban bajo el sol. «Mi querida madre siempre decía que el talento se lleva en la sangre, pero yo digo que el talento se compra, o se nace con él en la cuna correcta. Y aquí tenemos la prueba viviente de lo contrario». Isabel bajó la cabeza. El sombrero de ala ancha de una de las invitadas le impedía ver el rostro de Julián con claridad, pero no necesitaba verlo. Conocía esa voz. Esa voz que hacía 25 años solía balbucear pidiendo comida en una habitación húmeda y oscura. Ahora, esa misma voz, madura y potente, la estaba despellejando viva frente a 50 extraños. Ella intentó dar un paso atrás, buscando la invisibilidad, queriendo fundirse con los arbustos, pero el sonido de su propio balde al chocar accidentalmente contra una maceta resonó como un disparo en el silencio tenso del jardín. «¡No te vayas!», ordenó Julián, cambiando su tono burlón por uno de mando absoluto. Caminó 2 pasos hacia ella, invadiendo su espacio personal, el olor de su colonia de sándalo y cuero golpeando los sentidos de Isabel, una mezcla embriagadora de éxito y crueldad. «Ven aquí. Acércate al piano». Isabel sintió que las piernas le temblaban. No era miedo a perder el trabajo. A sus 60 años, había perdido cosas mucho más importantes que un sueldo mínimo. Era el dolor agudo, punzante, de ver en qué se había convertido aquel niño que ella tuvo que entregar para salvarle la vida. Se obligó a levantar la vista. Los ojos de Julián la atravesaron sin reconocerla. Para él, ella no era más que una herramienta de limpieza que había tenido la osadía de cruzar por su jardín durante su fiesta de compromiso. Para él, ella era un mueble viejo y sucio que estorbaba la estética de su vida perfecta. «Señor Santoro, por favor». Su voz salió ronca, apenas un susurro. Apretó el trapeador con más fuerza, sus nudillos poniéndose blancos. «Solo estoy terminando de secar la terraza. No quiero molestar». «¿Molestar? Oh, no, querida. No molestas». Julián se volvió hacia su prometida, una modelo rubia que miraba la escena con una mezcla de aburrimiento y asco, y le guiñó un ojo. «Al contrario, nos vas a ilustrar. He estado discutiendo con mis socios sobre la meritocracia. Dicen que cualquiera puede llegar a la cima si se le da la oportunidad. Yo digo que eso es basura romántica». Julián se apartó del piano y extendió los brazos como un presentador de circo, anunciando la atracción principal. «Así que vamos a probarlo. Tú, con tu delantal sucio y tus manos de fregona. Te hago una oferta aquí y ahora, delante de todos estos testigos». Julián hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención absoluta de cada alma en ese jardín. «Si te sientas en ese taburete y logras tocar algo, cualquier cosa que no suene como un gato muriendo, te hago CEO de mi empresa. Te doy mi puesto, mi oficina y mi sueldo. Ahora mismo». La risa estalló de nuevo, esta vez más fuerte, más coral. Los invitados se unieron a la broma, tintineando sus copas.
Imagínate, la de la limpieza dirigiendo Tech Systems, se escuchó decir a un hombre calvo cerca de la fuente. Seguro convertiría la sala de juntas en un lavadero, respondió una mujer entre risitas sofocadas. Isabel sintió cómo el calor le subía al rostro, quemándole las mejillas. No era vergüenza por ser pobre. Ella sabía lo que era la dignidad del trabajo honesto. La vergüenza era por él. Le dolía el alma ver la arrogancia supurando por los poros de su hijo. En esto se había convertido el sacrificio. ¿Tanto dolor para criar a un monstruo con traje de diseñador? Vamos, no seas tímida, insistió Julián, disfrutando del espectáculo, embriagado de poder. ¿O es que el polvo te ha atrofiado el cerebro tanto como las manos? El viento movió suavemente las hojas de los árboles, creando un contraste terrible entre la paz de la naturaleza y la violencia verbal que estaba ocurriendo. Isabel miró el piano. Era hermoso, un instrumento noble, hecho para crear belleza, no para ser un instrumento de tortura psicológica. Ella sabía lo que Julián esperaba, que ella saliera corriendo llorando, o que se quedara balbuceando excusas ignorantes. Él esperaba confirmar su teoría de que los pobres lo eran, porque no tenían nada que ofrecer al mundo. Pero Julián no sabía que antes de los trapos, antes del hambre, y mucho antes de que la vida la rompiera en 1000 pedazos, Isabel había tenido otro nombre y otra vida. Una vida donde la música era el único pan que no faltaba en la mesa. No sé tocar, mintió ella, intentando darle una última oportunidad de detenerse, de mostrar un gramo de humanidad. Lo sabía, exclamó Julián victorioso, golpeando la tapa del piano con la palma de la mano. Lo sabía. No es falta de oportunidad, es falta de capacidad. Estas personas están hechas para servir, no para crear. La crueldad de la frase flotó en el aire, densa y tóxica. Isabel sintió una lágrima solitaria rodar por su mejilla. No por la ofensa, sino porque en ese momento se dio cuenta de que el niño que había amado había muerto hacía mucho tiempo, devorado por el personaje que tenía enfrente. Y si ese niño ya no existía, entonces ella ya no tenía nada que proteger. El trapeador se deslizó de sus dedos y golpeó el suelo de piedra con un ruido seco, definitivo. El sonido hizo que Julián dejara de reír por un segundo. Isabel levantó la barbilla. Sus ojos, antes bajos y sumisos, ahora brillaban con un fuego extraño, una mezcla de dolor antiguo y una determinación feroz que nadie en esa fiesta, y mucho menos Julián, vio venir. El sonido del trapeador cayendo al suelo marcó un cambio imperceptible en la atmósfera. Julián arqueó una ceja, sorprendido por el gesto. Esperaba que la mujer se encogiera, que se hiciera más pequeña hasta desaparecer, no que soltara su herramienta de trabajo con esa extraña actitud de desafío silencioso. Por un momento, el millonario se sintió desconcertado, pero su ego, inflado por años de adulación constante, rápidamente racionalizó la situación. La vieja estaba ofendida, y eso le divertía aún más. «Vaya, parece que tenemos un poco de carácter bajo todo ese polvo», se burló Julián, dando un paso lateral para bloquear el camino hacia la puerta de servicio, impidiendo cualquier intento de huida. ¿Tiré tu juguete al suelo? Lo siento, o quizás te das cuenta de que vales más como entretenimiento que como limpiadora. Isabel no se movió. Sus manos vacías colgaban a los costados, temblando ligeramente, pero no de miedo, sino de una adrenalina contenida que no había sentido en décadas. Miró las teclas del piano, blancas y negras, esperando como dientes en una boca abierta. La distancia entre ella y el instrumento eran apenas 5 metros, pero se sentía como un abismo de clases sociales, prejuicios y años de silencio. «Ya le dije que no se burle, señor», dijo Isabel, su voz ganando una firmeza inesperada. «La pobreza no es un chiste, y la música no es un arma para humillar a la gente». Un murmullo recorrió a los invitados. «¿Le acaba de contestar?», susurró alguien. Julián sintió cómo se le tensaba la mandíbula. No estaba acostumbrado a que nadie, y mucho menos alguien del personal de limpieza, le diera lecciones de moral en su propia casa. La sonrisa burlona se transformó en una mueca de desprecio frío. Se metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo de billetes, dólares crujientes y nuevos,
sujetos con una banda elástica. ¿Moralidad? Julián soltó una risa seca, sin humor. No me hables de moralidad cuando estás limpiando mis inodoros. Aquí lo único que importa es el valor que aportas. Y como veo que te resistes a entender tu lugar, vamos a hacerlo más interesante. Julián arrancó la banda elástica y los billetes se soltaron un poco en su mano. Caminó hasta el piano y con un gesto teatral dejó caer el dinero sobre las teclas inmaculadas. Los billetes se esparcieron desordenadamente sobre el marfil, una imagen grotesca de riqueza profanando el arte. $1000, anunció Julián mirando a Isabel fijamente a los ojos. Olvídalo de ser CEO, sé que tu cerebro no procesaría tanta responsabilidad. Pero aquí tienes $1000. Es más de lo que ganas en 3 meses frotando pisos. Son tuyos si te sientas, pones tus manos sucias sobre estas teclas y tocas algo, lo que sea. Los pollitos dicen, cumpleaños feliz. Me da igual. Solo quiero ver cómo intentas crear algo bello con esas manos que solo saben destruir la suciedad. La multitud contuvo el aliento. La crueldad había escalado a un nivel que rozaba lo sádico. Ya no era una broma. Era una demostración de poder puro. Julián estaba comprando su dignidad por $1000, obligándola a hacer el ridículo para satisfacer su necesidad de superioridad. Isabel miró el dinero. Esos billetes podrían pagar el alquiler atrasado de su pequeña habitación. Podrían comprar las medicinas para su artritis que llevaba meses posponiendo. La tentación de la necesidad era real, física, dolorosa. Pero luego miró las manos de Julián, manos cuidadas, manicuradas, manos que nunca habían tenido que trabajar hasta sangrar. Y recordó otras manos, pequeñitas, que se aferraban a su dedo índice mientras ella tarareaba melodías para espantar el frío de la noche. «¿Crees que el dinero lo compra todo, verdad?», preguntó Isabel, y esta vez su voz resonó con una claridad que hizo que varios invitados bajaran sus copas de champán, incómodos. «El dinero compra lo que vale la pena tener», respondió Julián con arrogancia, cruzándose de brazos. «Y tú estás a punto de demostrar que tu dignidad tiene un precio y que es bastante bajo. ¡Siéntate!», gritó de repente, perdiendo la compostura elegante. «Siéntate y toca, o estás despedida y me aseguraré de que no vuelvas a limpiar ni una acera en esta ciudad». La amenaza flotó en el aire. El ultimátum final. Tocar y ser humillada, oírse y morir de hambre. Julián sonrió, seguro de su victoria. Había acorralado a la presa. No había salida. Isabel cerró los ojos un instante. Respiró hondo, inhalando el aroma de los jazmines que le recordaban tiempos mejores, antes de la tragedia. Cuando abrió los ojos, ya no miraba a Julián como a un jefe, ni siquiera como a un hijo perdido. Lo miraba como a un alumno que necesitaba aprender la lección más dura de su vida. Lentamente, con una dignidad que contrastaba brutalmente con su uniforme manchado, Isabel comenzó a caminar hacia el piano. Sus zapatos viejos y gastados resonaban suavemente contra la piedra. Paso a paso, cruzó la barrera invisible que separaba a los sirvientes de los señores. Los invitados se apartaron instintivamente, como si su determinación fuera contagiosa o peligrosa. Julián se apartó del piano, haciéndole una reverencia burlona mientras ella se acercaba. Eso es. Obediente. Como debe ser. Isabel llegó al instrumento. Miró los billetes esparcidos sobre las teclas con una mezcla de tristeza y desdén. Con un movimiento suave pero firme de su mano, barrió el dinero. Los billetes cayeron al suelo, revoloteando como hojas muertas hasta quedar a los pies de Julián. «No quiero tu dinero, Julián», dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez, un desliz que él, en su arrogancia, ni siquiera notó. «Tocaré, pero no por tu dinero. Tocaré para que escuches lo que el dinero no te deja oír». Se sentó en el taburete de cuero. La madera crujió ligeramente bajo su peso. Isabel ajustó la distancia. Levantó las manos y las dejó suspendidas sobre el teclado. Eran manos de trabajadora, sí. Tenían cicatrices, quemaduras de químicos, y la piel estaba áspera como lija. Julián soltó una risita final, esperando el desastre, esperando el ruido cacofónico de alguien que no sabe lo que hace.
Preparó su mejor comentario sarcástico para el momento en que ella fallara. Pero Isabel no estaba pensando en él. Estaba pensando en el pasado. Sus dedos, que recordaban una memoria muscular que ni 30 años de fregado habían podido borrar, buscaron su posición. Cerró los ojos, aislándose de las risas, de los trajes caros, del jardín soleado. Y entonces dejó caer el peso de sus brazos. El silencio que siguió a su decisión de sentarse fue, paradójicamente, más ruidoso que las risas anteriores. Isabel sentía el frío del cuero del taburete traspasando la tela gastada de su uniforme, un recordatorio físico de que no pertenecía allí. Sus manos, todavía suspendidas sobre las teclas, temblaban ligeramente. No era un temblor de pánico escénico, aunque había 50 pares de ojos clavados en su nuca como dardos venenosos. Era el temblor de una memoria despertando, de unos nervios que llevaban décadas dormidos bajo capas de lejía y desesperanza, intentando recordar cómo ser algo más que herramientas de limpieza. Julián, impaciente por el retraso en su espectáculo, se acercó al piano y se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio con una agresividad apenas contenida. «¿Qué pasa?», susurró, lo suficientemente alto para que los más cercanos lo escucharan y soltaran risitas cómplices. «¿Se te olvidó dónde está el botón de encendido? Esto no es una aspiradora, querida. Aquí no hay piloto automático». Isabel no lo miró. No podía. Si levantaba la vista y se encontraba con esos ojos oscuros, tan idénticos a los suyos propios, se rompería en 1000 pedazos. En su lugar, fijó la mirada en el reflejo distorsionado de su propio rostro sobre la laca negra del piano. Vio a una mujer vieja, cansada, con el pelo gris escapándose de una redecilla barata. Pero dentro de ese cuerpo vencido, su corazón gritaba una verdad que le quemaba la garganta. «No tienes idea, hijo mío», pensó, apretando los dientes. «No tienes idea de que estas manos que desprecias, estas manos que hoy limpian tu mierda, son las mismas que te sostuvieron cuando ardías en fiebre y no teníamos ni para una aspirina». La mente de Isabel viajó hacia atrás, un viaje vertiginoso y doloroso a 32 años en el pasado. No vio el jardín de lujo ni a los invitados bebiendo champán. Vio la habitación de paredes descascaradas donde vivían. Recordó el llanto incesante de un bebé hambriento. Recordó la noche en que hirvió cáscaras de papa solo para que el agua tuviera algún sabor y pudiera engañar al estómago de su hijo. La decisión de entregarlo no había sido un acto de cobardía, como Julián probablemente pensaba si es que alguna vez pensaba en sus orígenes. Había sido el acto de amor más violento y desgarrador que una madre podía cometer. Arrancarse el corazón del pecho para que ese corazón pudiera seguir latiendo en otro lugar, lejos de la miseria. «¡Cuidado!», la voz de Julián la trajo de vuelta al presente con un latigazo. Él señaló una de sus manos con gesto de asco. «Tienes mugre debajo de las uñas. No te atrevas a manchar el marfil. Esas teclas valen más que toda tu vida laboral. Si las rayas, te lo descontaré de tu liquidación, aunque te tomaría 100 años pagarlo». La crueldad del comentario fue tan gratuita que incluso la prometida de Julián, que hasta el momento había disfrutado del show, desvió la mirada incómoda, jugueteando con su anillo de diamantes. Pero Isabel no retiró las manos. Al contrario, las extendió más, abriendo los dedos, mostrando las callosidades, las cicatrices de quemaduras químicas, la piel reseca. Eran el mapa de su sacrificio. «Te di la vida 2 veces, Julián», se dijo a sí misma, sintiendo cómo una lágrima caliente y solitaria rodaba por su nariz y caía sobre la tecla de un si bemol, brillando como una pequeña perla líquida. La primera cuando naciste, y la segunda cuando te dejé ir para que pudieras convertirte en este hombre rico y poderoso, que ahora se ríe de su propia sangre sin saberlo. El dolor que sentía Isabel en ese momento no era humillación. Ya no. La humillación requiere que te importe la opinión del otro, y en ese instante, la opinión de Julián Santoro dejó de importarle. Lo que sentía era una pena profunda, un luto inmenso por el alma de su hijo. Había salvado su cuerpo de la pobreza, sí, pero en el camino, su espíritu se había podrido, infectado por el dinero y la soberbia. Había criado a un príncipe, pero el príncipe
Se había convertido en un tirano. ¿Vas a tocar o vas a seguir llorando sobre mi Steinway?, ladró Julián, perdiendo la paciencia, golpeando el reloj de oro en su muñeca. Mi tiempo es dinero, y tú me estás costando miles de dólares por cada segundo de silencio. Toca algo estúpido o levántate y lárgate de mi vista para siempre. Isabel respiró hondo. El aire olía a perfumes caros y a la indiferencia de los ricos. Pero debajo de eso, ella podía oler la madera del piano, el fieltro de los martillos, el metal de las cuerdas. Un olor que no había sentido en décadas, pero que su cuerpo reconoció como quien reconoce el aroma de un hogar perdido. Está bien, pensó. Si quieres música, tendrás música. Pero no será para divertirte, será para despertarte. Isabel levantó la cabeza lentamente. La transformación fue sutil al principio, casi imperceptible, pero los que estaban más cerca notaron el cambio. La postura encorvada de la sirvienta desapareció. Su espalda se enderezó, vértebra por vértebra, como si una cuerda invisible tirara de ella hacia el cielo. Sus hombros, acostumbrados a cargar cubetas de agua sucia, se relajaron y cayeron en una posición natural, elegante. Ya no era la mujer de la limpieza acorralada, era una pianista frente a su instrumento. Julián, que estaba a punto de hacer otra broma sobre su lentitud, se quedó con la boca abierta, la palabra muriendo en su garganta. Hubo algo en la mirada de ella que lo detuvo en seco. Los ojos de Isabel, antes acuosos y evasivos, ahora estaban secos y fijos en el teclado con una intensidad aterradora. Había una autoridad en su silencio que Julián, con todos sus millones, nunca había logrado comprar. «No lo haces por el dinero», dijo Julián, casi para sí mismo, notando que los billetes seguían tirados en el suelo donde ella los había arrojado. Intentó recuperar su tono burlón, pero sonó forzado. «Lo haces por orgullo. Patético. El orgullo de los pobres es lo único que tienen, y por eso mueren con él». Isabel no respondió. No necesitaba hacerlo. Cerró los ojos por un segundo, bloqueando la imagen del jardín, del hijo ingrato, de la multitud burlona. En su oscuridad interior, buscó la melodía. No cualquier melodía. Buscó aquella melodía. La pieza que había tocado 1000 veces en el viejo piano vertical de su padre, antes de que la vida se torciera. La pieza que había tarareado suavemente contra la frente afiebrada de Julián cuando era un bebé, en esas noches interminables donde el hambre no los dejaba dormir. Un murmullo recorrió a los invitados. La tensión era palpable. «¿Qué está haciendo?», susurró una mujer con un vestido rojo. «¿Está rezando?». «Está ganando tiempo», respondió su acompañante con desdén. «No sabe qué hacer. Va a golpear las teclas con los puños en cualquier momento. Deberíamos irnos. Esto es penoso». Pero nadie se movió. Había una electricidad estática en el aire, esa sensación extraña que precede a una tormenta eléctrica. Isabel colocó sus dedos sobre las teclas. No con timidez, sino con posesión. Sus yemas rozaron el marfil, sintiendo la textura, calibrando el peso necesario. El piano no era un enemigo. Era una extensión de su cuerpo que le había sido amputada hacía mucho tiempo y que ahora, milagrosamente, volvía a estar en su lugar. Julián dio un paso atrás, cruzándose de brazos, una sonrisa torcida en el rostro. «Adelante, virtuosa, deslúmbranos. Hazme creer que el trapeador es una varita mágica». Isabel inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire, y en ese suspiro final antes del movimiento, soltó todo. Soltó el dolor de los años perdidos. Soltó la rabia de ver a su hijo convertido en un déspota. Soltó la vergüenza de su pobreza. Y canalizó todo ese torrente de emociones hacia la punta de sus 10 dedos. El primer movimiento no fue sonoro. Fue visual. Isabel levantó las muñecas con una gracia técnica que ningún aficionado podría imitar. La curvatura de sus manos era perfecta, académica, clásica. Los invitados que sabían algo de música, y había varios en esa fiesta de élite, intercambiaron miradas de confusión instantánea. Esa no era la postura de una ignorante. Esa era la postura de alguien que había pasado miles de horas frente a las teclas. «Esto es para ti, Julián», pensó Isabel,
con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. No para el hombre que eres hoy, sino para el niño que fuiste, para que recuerdes quién te amó primero. Y entonces dejó caer las manos. No fue un golpe torpe. No fue un acorde desafinado. Sus dedos aterrizaron sobre las teclas con la precisión de un cirujano y la fuerza de una tormenta. El primer acorde, un do menor profundo, resonante y oscuro, estalló en el jardín como un cañonazo, silenciando instantáneamente hasta el susurro del viento. Julián parpadeó, aturdido por la potencia del sonido. Esperaba un tintineo débil, un error infantil, pero lo que salió de ese piano fue un sonido robusto, complejo, lleno de una autoridad innegable. Isabel no esperó a que se recuperaran de la sorpresa. Sus manos comenzaron a moverse, primero lentas, tejiendo la introducción dolorosa y melancólica, y luego ganando velocidad. Sus dedos, esos dedos rojos y agrietados, volando sobre el teclado con una agilidad que desafiaba la lógica visual. La multitud quedó petrificada. Las copas de cristal quedaron suspendidas a medio camino de las bocas. Las sonrisas burlonas se congelaron, transformándose en máscaras de incredulidad grotesca. No estaban escuchando una canción simple. Estaban presenciando el inicio de algo monumental, algo que no cuadraba con la mujer del servicio doméstico, algo que rompía la realidad que creían conocer. Isabel, ajena ya al mundo exterior, se sumergió en la música. Su rostro, antes tenso por el miedo, se suavizó en una expresión de concentración dolorosa y extática. Ya no estaba en la mansión del millonario. Estaba volando. Y Julián, el gran Julián Santoro, sintió por primera vez en su vida adulta que el suelo bajo sus pies, ese suelo firme construido con dinero y arrogancia, comenzaba a temblar violentamente. El primer acorde del nocturno en do menor de Chopin no solo rompió el silencio. Rompió la realidad tal y como la conocían los presentes. Lo que siguió no fue el titubeo de una principiante, ni el aporreo torpe que todos esperaban con una sonrisa maliciosa en los labios. Fue una cascada de notas líquidas, una ejecución de una limpieza técnica tan absurda, tan imposible para una mujer con esa apariencia, que el cerebro de Julián tardó varios segundos en procesar lo que sus oídos le gritaban. Isabel no miraba las teclas. Sus ojos estaban cerrados, su cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, como si estuviera recibiendo la música directamente del cielo, y sus manos fueran meros conductos de una fuerza superior. Esas manos, que minutos antes estrujaban un trapeador sucio, ahora se arqueaban y danzaban sobre el marfil con la ligereza de una pluma y la fuerza de un martillo hidráulico. Los dedos, deformados por el trabajo y el tiempo, no fallaban ni una sola nota. Los arpegios de la mano izquierda fluían como un río oscuro y tumultuoso, mientras la mano derecha cantaba la melodía principal con una tristeza tan desgarradora que calaba hasta los huesos. Julián dio un paso atrás, casi tropezando con sus propios pies. Su copa de champán se inclinó peligrosamente, derramando un poco de líquido sobre su manga, pero ni siquiera se dio cuenta. Su mente buscaba frenéticamente una explicación lógica, una trampa. «Es un truco», pensó, con el corazón martillándole en el pecho. «Tiene que ser un piano automático. Alguien está poniendo una grabación». Sus ojos recorrieron el instrumento con desesperación, buscando un cable, un dispositivo oculto, un pedal que se moviera solo. Pero no había nada. Solo la mecánica analógica de madera y cuerda, y la mujer de servicio dominándola como si hubiera nacido pegada a ese taburete. La multitud, que había estado lista para la burla colectiva, entró en un estado de catatonia social. Las risitas se estrangularon en las gargantas. La mujer del vestido rojo, que había estado burlándose segundos antes, tenía ahora la boca entreabierta, su abanico detenido a mitad del aire. No era solo que la sirvienta supiera tocar, era cómo tocaba. No había rigidez académica, había dolor. Cada nota estaba cargada de una vida de sufrimiento, de renuncias, de soledad. La música llenaba el jardín, expandiéndose y devorando la frivolidad del ambiente, convirtiendo una tarde de cócteles superficiales
en una misa solemne de pura emoción humana. Isabel sentía el dolor físico en sus articulaciones. La artritis era un fuego sordo en sus nudillos, gritándole que parara, que sus manos ya no estaban hechas para esto. Pero el dolor de su alma era mayor, y usó el dolor físico como combustible. Cada punzada en sus dedos se traducía en un fortísimo más intenso, en un acento más dramático. Estaba tocando para el hijo que tenía enfrente, pero también para el hijo que había perdido. Estaba diciéndole todo lo que nunca pudo decirle con palabras. Mira lo que soy, Julián, mira lo que sacrifiqué. No soy la suciedad que limpias de tus zapatos, soy la música que llevas en la sangre. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación física de incomodidad que no podía identificar. Odiaba esa música. No porque fuera mala, sino porque era demasiado buena. Era insultantemente buena. Destruía su narrativa. Si esta mujer, esta nadie, podía crear algo tan sublime, entonces toda su teoría sobre la superioridad genética y el mérito de clase se desmoronaba. Se sentía estafado, expuesto. Quería gritarle que parara, que dejara de humillarlo con su talento, pero su voz no respondía. Estaba hipnotizado por el movimiento de esos dedos agrietados sobre las teclas inmaculadas que él había pagado, pero que nunca había sabido acariciar de esa manera. La pieza llegó a una sección de alta complejidad técnica, una serie de escalas cromáticas rápidas que requerían una destreza digital absoluta. Julián contuvo el aliento, esperando el error. Aquí es donde falla, se dijo, casi rezando por un fallo. Ahora se le traban los dedos, ahora se acaba la farsa. Pero Isabel no falló. Sus dedos volaron, desdibujándose por la velocidad, atacando las teclas con una precisión voraz. El sonido era brillante, cristalino, perfecto. Un invitado, un anciano crítico de arte que había estado bebiendo en silencio en una esquina, se acercó lentamente, como atraído por un imán. Sus ojos estaban húmedos. «Dios mío», susurró, lo suficientemente alto para que Julián lo oyera. «Esa técnica, ese rubato. No he escuchado a nadie tocar así desde el Conservatorio de Varsovia en los años 70. ¿Quién es ella, Santoro? ¿Quién demonios es esta mujer?» Julián no respondió. No podía. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. La mujer del trapeador estaba eclipsando su existencia, robándole el protagonismo en su propia casa, en su propia fiesta. Y lo peor de todo, lo más aterrador, era que la música le estaba provocando una angustia visceral, un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con la ira. Era algo más antiguo, algo enterrado en las profundidades de su subconsciente, arañando para salir. Isabel, ajena a los murmullos, seguía tocando. El sudor perla su frente, mezclándose con el polvo de su trabajo, pero su rostro resplandecía con una dignidad real. En ese momento, ella era la dueña de la mansión. Ella era la millonaria en espíritu. Y ellos, con sus joyas y sus cuentas bancarias, eran los pobres espectadores de un milagro que no merecían presenciar. El piano gemía y cantaba bajo sus manos, contando la historia de una madre que amó tanto, que prefirió romperse a sí misma antes que ver a su hijo roto. Y Julián, paralizado, solo podía mirar y escuchar, sintiendo cómo su armadura de arrogancia empezaba a agrietarse ante la vibración de esas cuerdas. Justo cuando la pieza de Chopin se acercaba a su resolución natural, cuando la audiencia esperaba el acorde final para estallar en un aplauso confundido o en un silencio incómodo, Isabel hizo algo impensable. No terminó la canción. En lugar de cerrar la partitura mental tal como estaba escrita en los libros de historia musical, sus manos se suavizaron repentinamente. El trueno del nocturno se disolvió, transformándose en una bruma suave. El ritmo cambió. La tonalidad moduló de una manera sutil, casi mágica, pasando de la oscuridad tormentosa del do menor a una calidez mayor, tierna y envolvente. Isabel comenzó a improvisar una transición, un puente sonoro que conectaba la obra maestra clásica con algo mucho más simple, mucho más íntimo. Sus dedos acariciaron las teclas centrales, tejiendo una melodía sencilla, una canción de cuna de apenas 6 notas recurrentes. No era Chopin,
No era Beethoven, era una melodía folclórica, antigua, una canción que las madres pobres tarareaban para engañar al hambre de sus hijos cuando no había leche. Para los invitados, fue un giro estilístico curioso, quizás una excentricidad de la pianista. Qué bonito, pensó alguno. Qué dulce, pensó otro. Pero para Julián Santoro, ese cambio fue como recibir un disparo en el pecho a quemarropa. El sonido llegó a sus oídos y bypassó su cerebro racional por completo, conectándose directamente con su sistema límbico, con la parte más primitiva y animal de su memoria. Sus pupilas se dilataron de golpe. La copa de champán que sostenía flojamente en su mano se resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo de piedra. El sonido del cristal rompiéndose fue agudo, pero Julián ni siquiera parpadeó. No escuchó el vidrio, solo escuchaba esa melodía. Ta-ra-ra, ta-ta-ra. Duerme mi sol. La música actuó como una llave maestra en una cerradura oxidada. De repente, el jardín soleado, los invitados de smoking, el lujo insultante, todo desapareció de su campo visual. Julián fue arrastrado violentamente hacia atrás en el tiempo. Sintió frío. Un frío húmedo y penetrante. Sintió el olor a madera podrida y a lluvia. Y sintió seguridad. Una seguridad cálida en medio de la nada. Una imagen borrosa estalló en su mente con la fuerza de una alucinación. Él era pequeño, muy pequeño. Estaba envuelto en una manta que picaba. Tenía hambre, un dolor agudo en el estómago que lo hacía llorar. Y entonces sentía unas manos. No eran manos suaves de manicura, eran manos rasposas, cálidas, fuertes, manos que lo mecían. Y una voz joven y cansada, tarareaba esa misma melodía, esa melodía exacta, con el mismo fraseo, con la misma pausa melancólica en la tercera nota. Julián empezó a temblar visiblemente. Su respiración se aceleró, volviéndose errática. Se llevó una mano al pecho, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Qué es esto?, se preguntó con pánico. ¿Por qué conozco esto? ¿Por qué me duele tanto? La melodía seguía fluyendo del piano, incesante, dulce, terrible. Cada nota desenterraba una capa más de olvido. Recordó el sonido de la lluvia en un techo de lámina. Recordó el sabor de un caldo aguado. Y recordó el rostro. Un rostro joven que lo miraba con un amor tan intenso que asustaba. Un rostro bañado en lágrimas mientras lo dejaba en los brazos de una extraña bien vestida. Isabel, desde el piano, levantó la vista por primera vez desde que empezó a tocar. Sus ojos buscaron los de Julián. No dejó de tocar la canción de cuna. Al contrario, la intensificó, dándole más cuerpo, más presencia. La miró y, en ese cruce de miradas, Julián vio algo que lo destrozó. Vio el mismo gesto, la misma inclinación de cabeza, la forma en que ella mordía ligeramente su labio inferior al concentrarse. El reconocimiento no fue intelectual, fue celular. Su sangre reconoció a su sangre. «No puede ser», susurró Julián, su voz quebrada, irreconocible para sus propios oídos. Retrocedió un paso más, chocando contra una mesa de aperitivos. Los invitados lo miraban ahora a él, alarmados por su palidez mortal. Parecía que estaba sufriendo un infarto. «¿Julián? ¿Estás bien?», preguntó su prometida, tocándole el brazo. Él la apartó con un gesto brusco, sin mirarla, sus ojos clavados en la mujer del piano como si fuera un fantasma. La canción de cuna creció en intensidad. Isabel estaba volcando su corazón en esas notas simples. Le estaba diciendo: «Soy yo. Soy la que te meció. Soy la que te entregó para que no murieras. Soy la que ha estado fregando tus suelos solo para verte respirar». El cerebro de Julián luchaba una batalla titánica. Su narrativa de vida, esa historia que se había contado a sí mismo de que era huérfano, de que sus padres biológicos lo habían tirado a la basura como un desperdicio, estaba siendo bombardeada. Esa melodía probaba que había sido amado. Probaba que había habido alguien ahí, en la oscuridad de su origen. Y esa alguien estaba ahí, ahora, vestida de gris, con las manos destrozadas por servirle a él. Una lágrima,
La primera en años, se acumuló en el borde del ojo de Julián y cayó, caliente y pesada. La sensación de esa lágrima lo aterrorizó más que nada. El gran Zeo, el hombre de hielo, estaba llorando en público. La música se metía bajo su piel, desarmando sus defensas, arrancándole la máscara de cinismo. Esa canción, balbuceó señalando débilmente hacia el piano. Tú nunca. ¿Cómo sabes esa canción? Isabel no respondió con palabras. Hizo una variación final en el piano, un arreglo que imitaba el sonido de una caja de música rota, y luego, suavemente, comenzó a desacelerar, volviendo a la estructura del nocturno para cerrar la pieza, pero dejando la esencia de la canción de cuna flotando en el aire como un perfume persistente. El impacto en Julián fue devastador. Sus piernas fallaron. Cayó de rodillas en el césped, no en un gesto teatral, sino por pura incapacidad física de mantenerse en pie ante el peso de la verdad que se le venía encima. La humillación que había planeado para ella se había invertido. Él era el que estaba en el suelo, vulnerable, expuesto, mientras ella, sentada en el taburete, parecía crecer, gigante, majestuosa, terrible en su amor y su sacrificio. Los invitados miraban la escena en un silencio sepulcral, sintiendo que estaban presenciando algo demasiado íntimo, demasiado sagrado y doloroso para ser un simple entretenimiento. La verdad estaba a punto de estallar, y la música había sido la mecha. La última nota del nocturno no se desvaneció simplemente, quedó suspendida en el aire, vibrando como un cuerpo vivo, negándose a morir. Isabel mantuvo las manos sobre el teclado un momento más, los dedos curvados en un gesto final de entrega, mientras el sonido residual del piano de cola Steinway se disipaba lentamente entre los robles y los setos perfectamente podados del jardín. Cuando el silencio finalmente cayó, no fue el silencio tranquilo de una tarde de domingo, ni la pausa cortés de una audiencia educada. Fue un silencio denso, pesado, casi violento en su intensidad. Un vacío acústico que presionaba los tímpanos y cortaba la respiración. Nadie se movió. 50 personas de la alta sociedad, acostumbradas a aplaudir por compromiso y a reír por conveniencia, se encontraban ahora en un estado de parálisis colectiva absoluta. Las copas de cristal, que minutos antes tintineaban con frivolidad, ahora eran objetos extraños en manos que habían olvidado cómo sostenerlos. Un camarero, que había estado cruzando el patio con una bandeja de canapés de salmón, se había quedado congelado a medio paso, con la boca entreabierta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por orden de la mujer del uniforme gris. La atmósfera había cambiado radicalmente. La burla, que había sido el combustible de la fiesta, se había evaporado, reemplazada por una vergüenza profunda y punzante que recorría el jardín como una corriente eléctrica. Los invitados, esos mismos que habían soltado risitas crueles sobre fregonas y limpiadoras, ahora bajaban la mirada, incapaces de sostener la vista hacia el piano. Se sentían sucios, no por el polvo o el sudor, sino por una mancha moral que ninguna ducha podría quitar. Habían sido testigos de una profanación inversa. No era la sirvienta quien había ensuciado el piano de lujo. Eran ellos, con su arrogancia y sus prejuicios, quienes habían ensuciado el momento sagrado de una artista verdadera. Isabel exhaló un suspiro largo y tembloroso. Sus hombros, que se habían mantenido firmes y regios durante la ejecución, se hundieron ligeramente, liberando la tensión acumulada de 30 años de silencio musical. Abrió los ojos lentamente, regresando de ese lugar lejano, donde no existían las jerarquías sociales ni el dolor, solo la armonía. Al mirar sus propias manos, todavía apoyadas sobre el marfil, notó cómo temblaban incontrolablemente. Las venas de sus dorsos estaban hinchadas, y las cicatrices de la lejía parecían palpitar al ritmo de su corazón desbocado. Pero ya no sentía vergüenza de ellas. Esas manos habían hablado por ella cuando su voz no podía. Habían gritado su verdad. Julián seguía de rodillas en el césped, una figura rota en medio de su propio imperio. Su respiración era errática, sonora, un jadeo doloroso que rompía la quietud del ambiente. No se levantaba,
No podía. La fuerza de gravedad parecía haberse multiplicado solo para él, anclándolo al suelo, obligándolo a permanecer en esa posición de penitencia involuntaria. Su mente, habitualmente afilada y calculadora, un motor de generar dinero y estrategias, estaba ahora en blanco, saturada por una sobrecarga sensorial y emocional que no sabía cómo procesar. Esto es imposible, murmuró la prometida de Julián, rompiendo el hechizo con una voz chillona y nerviosa que sonó fuera de lugar, como un rasguño en un disco perfecto. Se abanicaba frenéticamente con la mano, mirando a Isabel con una mezcla de miedo y fascinación morbosa. «Julián, levántate. Por favor, nos están mirando». Pero Julián no la escuchó. El mundo exterior se había vuelto borroso y distante. Lo único nítido, lo único real en su universo en ese instante, era el perfil de la mujer sentada al piano. La luz del sol de la tarde, filtrándose a través de las hojas de los árboles, creaba un halo dorado alrededor de Isabel, iluminando las canas rebeldes que escapaban de su redecilla y acentuando las líneas profundas de su rostro. Ya no parecía una empleada doméstica. Parecía una estatua antigua, erosionada por el tiempo pero indestructible en su esencia. Un hombre mayor, el crítico de arte que había llorado antes, dio un paso adelante, rompiendo la línea invisible que separaba a los invitados del espectáculo. Se quitó las gafas y se limpió los ojos con un pañuelo de seda. «Señora», dijo, su voz ronca llena de un respeto reverencial que nunca había usado con Julián. «No sé quién es usted, ni qué hace con ese uniforme, pero eso que acaba de hacer, eso fue divino. Usted nos ha humillado a todos, y se lo agradezco». El comentario del anciano actuó como un catalizador. El murmullo comenzó a elevarse, pero ya no era de burla. Era de asombro, de confusión. «¿Escuchaste esa cadencia?», susurró una mujer joven. «Es imposible que sea una limpiadora. Tiene que ser una actriz. Es una broma de Julián, ¿verdad?», preguntó otro, desesperado por encontrar una explicación cínica que salvara su visión del mundo. «No es una actriz, idiota. Mírale las manos. Son manos de trabajadora. Eso es lo que lo hace real». Isabel se levantó lentamente del taburete. El cuero crujió. Sus rodillas dolieron al estirarse, recordándole su edad y su condición física, pero se mantuvo erguida. No hizo una reverencia. No sonrió. Simplemente recogió su dignidad como quien recoge un manto real y se giró hacia Julián. No miró a los invitados. Para ella, eran irrelevantes, fantasmas de cartón piedra en un escenario que no les pertenecía. Solo existía él, su hijo, el hombre que la había desafiado a vender su alma por $1000 y que ahora yacía derrumbado ante la inmensidad de lo que no se puede comprar. Ella vio los billetes todavía esparcidos en el suelo, cerca de las rodillas de Julián, movidos ligeramente por la brisa. Papeles verdes, inútiles, ridículos. Isabel pasó junto a ellos sin siquiera mirarlos, sus zapatos viejos pisando el césped con firmeza. Dio 2 pasos hacia Julián, deteniéndose a una distancia prudente, respetando el abismo que él había cavado entre los dos durante años, pero tendiendo un puente invisible con su mirada. «Levántate, Julián», dijo ella en voz baja, pero con una autoridad maternal que hizo vibrar el aire. «El suelo no es lugar para ti. Nunca lo fue. Por eso hice lo que hice. Para que nunca tuvieras que estar de rodillas ante nadie, ni siquiera ante tus propios errores». Julián alzó la vista. Sus ojos estaban rojos, inyectados de sangre y lágrimas contenidas. La máscara de tiburón de los negocios había caído, dejando al descubierto el rostro de un niño asustado y confundido. La miró, y por primera vez no vio el uniforme. Vio a la mujer. Y el terror de la comprensión empezó a apoderarse de sus facciones. La mirada de Julián se clavó en los ojos de Isabel, y el tiempo se fracturó. El jardín desapareció. El murmullo de los invitados se convirtió en un zumbido lejano, como el sonido del mar dentro de una caracola. Todo se redujo a un túnel visual donde solo existían esos ojos oscuros, profundos y cansados, que lo miraban con una mezcla devastadora de amor y dolor. El cerebro de Julián, bombardeado por la melodía de cuna que acababa de escuchar,
Comenzó a disparar sinapsis dormidas, abriendo compuertas que habían estado selladas con hormigón psicológico durante más de 2 décadas. No fue un recuerdo lineal, fue una explosión sensorial. De repente, Julián no estaba en su mansión de $5 millones. Estaba en una habitación pequeña, con olor a humedad y a madera vieja. Podía sentir el frío en sus pies descalzos. Podía oler el aroma de una sopa hirviendo en una estufa de gas que fallaba. Y podía sentir una presencia cálida, protectora, inmensa. Flashback sensorial. Sintió el tacto áspero de una manta de lana barata contra su mejilla infantil. Sintió el hambre, ese vacío agudo en el estómago que lo hacía llorar por las noches. Y luego sintió las manos que no eran suaves, manos que tenían callos, pero que lo tocaban con una delicadeza infinita. Manos que le acariciaban el pelo sudoroso por la fiebre. «Shh, mi amor, mi chiquito, todo va a estar bien». La voz resonó en su cabeza, no como un pensamiento, sino como un eco auditivo real. Julián parpadeó, sacudiendo la cabeza, tratando de expulsar la alucinación, pero la realidad presente confirmaba el recuerdo. Miró las manos de Isabel, que colgaban a los costados de su cuerpo. Eran las mismas manos. Envejecidas, sí, más arrugadas, más maltratadas por los químicos y el tiempo, pero la estructura ósea, la forma de los dedos, la manera particular en que el pulgar se curvaba, eran las manos de su memoria. Un grito ahogado se formó en la garganta de Julián, pero no salió. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolían las costillas. La narrativa de su vida, la historia fundacional sobre la que había construido su ego, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. Me abandonaron, se había dicho a sí mismo 1000 veces frente al espejo. Mis padres eran unos drogadictos o unos inútiles que me tiraron porque no me querían. Yo me hice solo. Yo soy el resultado de mi propia fuerza. Esa mentira había sido su escudo y su espada. Le permitía ser despiadado, le permitía despreciar a los débiles, porque él creía que nadie le había regalado nada, ni siquiera el amor básico de una madre. Pero la música, esa maldita y bendita música. Esa canción de cuna no era algo que una extraña pudiera saber. Esa variación específica en el piano, ese adorno melancólico al final de la frase musical, era una huella digital sonora. Solo una persona en el universo tocaba esa canción así. Su madre. La comprensión golpeó a Julián con la fuerza física de un tren de carga. Se dio cuenta de que la mujer que había estado limpiando sus inodoros, la mujer a la que había gritado por dejar marcas en los vidrios, la mujer a la que acababa de humillar públicamente ofreciéndole dinero como a un animal de circo, era ella. Ella había estado ahí todo el tiempo, como una sombra silenciosa. No, gimió Julián, arrastrándose hacia atrás sobre el césped, alejándose de ella como si la verdad fuera un fuego que quemaba. No puedes ser tú. Tú estás muerta. O desaparecida. Tú me dejaste. Isabel no se movió, pero su expresión se suavizó, rompiéndose en una mueca de tristeza infinita. Te dejé, sí, dijo ella, y su voz, aunque baja, cortó el aire con la precisión de un bisturí. Te dejé en la puerta de esa casa grande, con esa familia rica que podía darte lo que yo no tenía. Te dejé con el corazón sangrando, Julián, pero nunca te abandoné. Nunca dejé de mirarte. Julián negó con la cabeza frenéticamente, como un niño que se tapa los oídos para no escuchar el regaño. Las lágrimas corrían libremente por su cara ahora, arruinando su imagen de hombre de acero. «Mientes», gritó, con una voz que sonaba desesperada, suplicando que fuera mentira. «Si fueras mi madre, habrías vuelto. Habrías venido por mí cuando tuve éxito. Me habrías pedido dinero. Eso es lo que hacen todos». Isabel dio un paso más, entrando en su espacio personal. A pesar de su estatura baja y su ropa humilde, parecía gigante. ¿Dinero?, preguntó ella con una calma devastadora, señalando los billetes en el suelo. ¿Crees que quiero tu dinero? He trabajado en tu empresa de catering durante 5 años, Julián. He limpiado tu oficina mientras tú estabas en reuniones. He servido champán en tus fiestas, mientras tú ni siquiera me mirabas la cara.
Podría haberte dicho quién era el primer día. Podría haberte demandado. Podría haber gritado a los cuatro vientos que el gran Julián Santoro es hijo de una limpiadora. Pero no lo hice. Julián se quedó paralizado. La lógica de ella era inexpugnable. Si ella quisiera dinero, lo habría chantajeado hace años. Si ella quisiera fama, habría vendido la historia a la prensa. Pero no. Ella había elegido el silencio. Había elegido la humillación del servicio solo para estar cerca de él, para respirar el mismo aire, para verlo triunfar desde la sombra. ¿Por qué?, preguntó Julián, su voz rompiéndose en un susurro agónico. ¿Por qué te quedaste callada? ¿Por qué dejaste que te tratara así? Isabel miró hacia el piano y luego volvió a mirar a su hijo. Porque tenía miedo, confesó ella, con una honestidad brutal. Tenía miedo de ver en lo que te habías convertido. Y tenía razón. Te vi convertirte en un hombre duro, en un hombre que mide a las personas por su billetera. Pensé que si te decía la verdad, me odiarías por ser pobre. O peor, pensarías que volví solo por tu fortuna. Preferí ser tu sirvienta y estar cerca, que ser tu madre y ser rechazada por ti. La confesión cayó sobre Julián como una losa. Cada palabra era un golpe a su conciencia. Recordó todas las veces que la había ignorado. Todas las veces que había pasado junto a ella hablando por teléfono sin siquiera un «buenos días». Recordó la crueldad de hace 10 minutos. Y se dio cuenta de que, a pesar de todo eso, a pesar de su desprecio, ella se había sentado en ese piano y había tocado para él. No para ganar dinero, no para humillarlo, sino para despertarlo. El muro de contención emocional de Julián se rompió definitivamente. La realidad de su propia monstruosidad se mezcló con el alivio insoportable de saber que no estaba solo en el mundo. Miró a los invitados, que seguían observando la escena con fascinación morbosa, y sintió una oleada de asco. Asco por ellos, pero sobre todo, asco por sí mismo. Se miró las mismas manos que habían tirado el dinero sobre las teclas, y sintió el impulso de arrancárselas. Mamá. La palabra salió de su boca sin que él diera permiso, una palabra extraña, oxidada por el desuso, pero cargada de una potencia nuclear. Isabel cerró los ojos al escucharla, y una lágrima solitaria recorrió el camino marcado por sus arrugas. Había esperado 25 años para escuchar esa palabra. No, señora, no, tú, no, oye, mamá. Julián intentó levantarse, pero sus piernas no respondían bien. Se tambaleó y, por instinto, extendió una mano. Isabel no dudó. No esperó a que él se recuperara. Se adelantó y, con esas manos fuertes y trabajadoras, agarró la mano de su hijo. El contacto piel con piel fue eléctrico. La suavidad de la mano de él contra la aspereza de la mano de ella. El contraste de dos mundos que colisionaban y finalmente se fundían. Ella tiró de él, ayudándolo a ponerse de pie, invirtiendo en un segundo toda la dinámica de poder que había regido sus vidas. Ya no era el millonario ayudando a la pobre. Era la madre sosteniendo al hijo que, a pesar de todos sus millones, no podía mantenerse en pie por sí mismo. «Mírame, Julián», ordenó ella, obligándolo a sostener su mirada. «No soy una empleada. No soy un error del pasado. Soy la mujer que te amó lo suficiente como para dejarte ir, y que te ama lo suficiente como para venir a buscarte ahora, antes de que te pierdas del todo en este mundo de plástico». La fiesta había terminado. Nadie se atrevía a beber. Nadie se atrevía a hablar. La orquesta de fondo había dejado de tocar hace mucho. En el centro del jardín, bajo la luz dorada de la tarde, un hombre en smoking y una mujer en uniforme se miraban. Y en el espacio entre ellos, una verdad dolorosa y luminosa estaba reescribiendo la historia. La memoria estaba desbloqueada, y con ella, el dolor y la esperanza de una redención que parecía imposible apenas unos minutos atrás. El contacto de la mano de Isabel contra la de Julián fue el ancla que evitó que él saliera disparado hacia la locura. La piel de ella era áspera, una topografía de callosidades formadas por años de fricción contra el suelo, la madera y los trapos húmedos. Pero para Julián,
En ese instante de claridad cegadora, ese tacto era lo único real en un mundo que se había vuelto repentinamente artificial. Sintió el calor de su sangre, el pulso firme de una mujer que, a pesar de estar rodeada de lobos vestidos de etiqueta, mantenía una calma sobrenatural. Isabel no soltó su mano. Al contrario, apretó ligeramente los dedos, un código silencioso que decía: «Estoy aquí. No te vas a caer. Mírame bien, Julián», repitió ella, su voz suave pero inquebrantable, obligándolo a enfocar la vista a través de la neblina de lágrimas. «No toqué esa canción para pedirte nada. La toqué porque era la única forma de hablar un idioma que tú y yo compartíamos antes de que el mundo nos enseñara a hablar de dinero». Julián tragó saliva, un gesto doloroso en una garganta cerrada por la emoción. «Ese piano», balbuceó, señalando el instrumento con la mano libre, como si fuera un objeto sagrado y maldito al mismo tiempo. «Tú vendiste el tuyo. Recuerdo que un día desapareció. Era enorme, de madera oscura. Ocupaba casi toda la sala, y un día llegué y ya no estaba». La memoria golpeó a Julián con un detalle nuevo, uno que había estado enterrado bajo capas de resentimiento infantil. Recordó el silencio en la casa pequeña después de que el piano se fuera. Recordó a su madre sentada en el suelo, mirando el espacio vacío donde solía estar la música, llorando en silencio mientras él comía un plato caliente. «¿Lo vendiste?», susurró Julián, la comprensión amaneciendo en su rostro con la brutalidad de un sol de mediodía. «Lo vendiste para darme de comer». Isabel asintió levemente, sin orgullo, solo confirmando un hecho histórico. «Comiste durante 6 meses con ese piano, Julián. Fue el precio de tu supervivencia. Y cuando se acabó el dinero del piano, supe que lo siguiente que tendría que vender sería mi propia vida, mi tiempo, mi salud. Pero no iba a permitir que tu futuro fuera el precio. Así que te llevé a esa casa grande. No porque no te quisiera, hijo, sino porque te quería tanto que preferí morirme de soledad a verte morir de hambre». La confesión flotó en el aire cargado del jardín. Los invitados, que habían estado conteniendo el aliento, empezaron a murmurar de nuevo, pero esta vez el tono era diferente. Ya no había burla, había incomodidad. La incomodidad profunda de la gente privilegiada al ser confrontada con la crudeza del sacrificio real. Estaban viendo las costuras sangrientas de una vida que sostenía su comodidad. Pero la atmósfera de revelación sagrada fue rota bruscamente. «Ya basta». El grito agudo de Vanessa, la prometida de Julián, cortó el momento como un cuchillo cerrado. Ella se abrió paso entre los invitados, sus tacones de aguja clavándose en el césped con furia. Su rostro perfecto estaba contorsionado por una mezcla de vergüenza social y pánico. «Julián, suéltala inmediatamente. Te has vuelto loco. Es la sirvienta. Nos estás avergonzando delante de los socios de Tokio». Vanessa agarró el brazo de Julián con sus uñas perfectamente manicuradas, intentando tirar de él, intentando romper el vínculo físico que se había formado entre madre e hijo. «¡Seguridad!», chilló ella, girando la cabeza hacia la entrada de la mansión. «Saquen a esta mujer de aquí. Ha drogado al señor Santoro o algo así. Mírenlo, no está bien». 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos en trajes negros que habían estado observando la escena con confusión desde el perímetro, comenzaron a avanzar hacia el piano, sus pasos pesados resonando como una amenaza inminente. Isabel intentó soltar la mano de Julián. El instinto de servidumbre, grabado a fuego durante años, intentó tomar el control. No quería causarle problemas. Ya había hecho lo que vino a hacer: despertarlo. Ahora debía desaparecer antes de destruir su reputación por completo. «Suéltame, hijo», susurró ella, bajando la cabeza. «Tienen razón. No pertenezco aquí. Vuelve a tu vida. Ya sabes la verdad. Eso es suficiente para mí». Ella trató de retirar su mano, de volver a ser invisible, de recoger su trapeador y salir por la puerta de atrás como se esperaba de alguien de su clase. Pero entonces sucedió algo que nadie, ni siquiera Isabel, esperaba. Julián no la soltó. Al contrario, su agarre se convirtió en acero. Julián miró a Vanessa. Miró su rostro perfecto, su vestido de diseñador,
sus joyas que costaban más que la casa donde él nació. Y por primera vez en años, vio la verdad detrás de la fachada. Vio el vacío. Vio la frialdad calculadora. Vio a una mujer que estaba más preocupada por la opinión de unos socios de Tokio que por el colapso emocional del hombre con el que supuestamente iba a casarse. Y luego miró a Isabel. Vio las arrugas, el uniforme gris manchado de lejía, el pelo desordenado. Y vio dignidad. Vio amor puro, sin condiciones, sin contratos, sin intereses. La furia de Julián, que había estado dirigida hacia el mundo y hacia sí mismo, encontró de repente un nuevo objetivo, la mentira en la que había estado viviendo. ¡No!, bramó Julián. Su voz no tembló esta vez. Fue un rugido que salió desde el diafragma, una orden ejecutiva que detuvo a los guardias de seguridad en seco, a 3 metros de distancia. Nadie la toca. El primero que ponga una mano sobre ella está despedido y demandado antes de que toque el suelo. El silencio volvió a caer, pero ahora era un silencio aterrorizado. Julián Santoro, el CEO frío y calculador, había desaparecido. En su lugar había un hombre ardiendo, un hombre peligroso que acababa de redescubrir su alma y estaba dispuesto a incendiar su propio reino para protegerla. Julián. Vanessa retrocedió, asustada por la intensidad en los ojos de él. Cariño, por favor. Es solo una vieja loca que sabe tocar el piano. Le daremos dinero y se irá. No arruines tu fiesta de compromiso por esto. Julián soltó una risa amarga, una carcajada que sonó como vidrio rompiéndose. ¿Mi fiesta?, dijo, mirando alrededor, a las mesas decoradas, a las fuentes de champán, a los invitados estupefactos. ¿Esto es una fiesta? No, Vanessa. Esto es un circo. Y yo he sido el payaso principal. Se giró hacia Isabel, ignorando a todos los demás. Con una ternura que contrastaba violentamente con su grito anterior, levantó la mano de ella, esa mano roja y trabajadora, y la sostuvo a la altura de su pecho, como si fuera la joya más valiosa de la corona. «Me dijiste que aceptabas el trato», dijo Julián, su voz bajando a un tono íntimo pero audible para todos. «Te dije que si tocabas te haría CEO. Te burlaste de mí, pero cumpliste tu parte. Tocaste. Y tocaste mejor que nadie en este maldito mundo». «Julián, no digas tonterías», comenzó a decir Isabel, con los ojos llenos de lágrimas nuevas. «No son tonterías», la interrumpió él, con una firmeza febril. «He estado buscando a alguien que dirija mi vida, mamá, porque yo la he estado estrellando contra un muro de oro durante años». La palabra mamá resonó de nuevo, esta vez dicha con plena conciencia, lanzada como una granada de mano contra la multitud. Vanessa ahogó un grito. Los invitados intercambiaron miradas de shock absoluto. El secreto estaba fuera. El bastardo huérfano tenía madre, y era la mujer que limpiaba sus desechos. La revelación de la palabra mamá actuó como un detonante final. La tensión en el jardín había llegado a su punto de ruptura. Ya no había vuelta atrás. No había forma de arreglar esto con relaciones públicas o cheques discretos. La realidad cruda se había impuesto sobre la fantasía de la alta sociedad. Vanessa, viendo que su futuro de ensueño, su estatus y su matrimonio con el soltero de oro se le escapaban entre los dedos por culpa de una empleada doméstica, perdió los últimos vestigios de compostura. La máscara de la dama de sociedad cayó, revelando una crueldad desesperada. «¡Esto es ridículo!», gritó, su voz desgarrándose. «¡Mírenla! ¡Huele a cloro! ¡Es una indigente! Julián, si no la sacas de aquí ahora mismo, te juro que me voy. Me voy y me llevo a los inversores conmigo. Estás eligiendo tu ruina por una sentimentalidad barata». La amenaza quedó colgada en el aire. Era una amenaza real. Vanessa tenía conexiones. Su padre era influyente. Julián sabía que en términos empresariales, lo que estaba ocurriendo era un suicidio. Las acciones bajarían. Los rumores volarían. Su imagen de hombre intocable quedaría destrozada. Pero Julián miró a Isabel. La vio encogerse ante los gritos de Vanessa. Vio cómo intentaba soltarse de nuevo, aterrorizada de ser la causa de la destrucción de su hijo. «Déjalo, Julián», susurró Isabel llorando.
Ella tiene razón. Tienes un imperio. No lo pierdas por mí. Yo ya estoy vieja. Yo ya viví. Tú tienes todo por delante. Déjame ir. Esa humildad, esa disposición absoluta a ser sacrificada una vez más para que él pudiera brillar, fue lo que terminó de romper las cadenas de Julián. Él soltó la mano de Isabel solo para agarrar un micrófono inalámbrico que estaba apoyado sobre el piano, el mismo que había usado para anunciar su cruel broma al inicio de la tarde. El sonido del acople feedback chilló por los altavoces ocultos en el jardín, haciendo que todos se taparan los oídos. ¡Lárgate!, dijo Julián por el micrófono, su voz amplificada tronando sobre el jardín. Vanessa sonrió triunfante, creyendo que la orden era para la sirvienta. Cruzó los brazos, esperando ver a los guardias arrastrar a la vieja. Pero Julián no miraba a Isabel. Julián miraba a Vanessa. Y luego barrió con la mirada a todos los invitados. «¡Lárguense todos!», gritó, y la furia en su voz hizo temblar las copas en las mesas. «¡Tú, Vanessa! ¡Y ustedes! ¡Todos los que se rieron! ¡Fuera de mi casa!». La sonrisa de Vanessa se congeló y luego se derrumbó. «¿Qué?», balbuceó. Julián bajó del pequeño estrado improvisado del piano y caminó hacia el centro del grupo, con el micrófono en la mano, como un predicador poseído por la verdad. ¿Escucharon lo que dijo ella?, señaló a Isabel, que seguía junto al piano, temblando. Dijo que no quería arruinar mi imperio. Dijo que ella ya había vivido. Julián se rió, una risa seca y dolorosa. Ustedes ven un uniforme sucio, ven a alguien que limpia pisos. Yo veo a la única persona en este maldito código postal que tiene dignidad. Julián se giró hacia Isabel, ignorando las caras de espanto de sus amigos. Me ofreciste la vida 2 veces, mamá, y yo te pagué con desprecio. Te pagué tratándote como a un mueble. Su voz se quebró, amplificada por los altavoces, haciendo que su vulnerabilidad fuera pública y gigantesca. Te burlaste de mi oferta de hacerte CEO, y tenías razón. Es un insulto, porque tú eres demasiado grande para esa silla. Se acercó a ella de nuevo, quedando frente a frente. La cámara mental de la escena se cerraba en un primer plano íntimo. Vanessa dice que hueles a cloro, dijo Julián, lo suficientemente cerca para que el micrófono captara el susurro. Yo digo que hueles a verdad. Y hace tantos años que no respiro verdad, que ya se me había olvidado cómo se sentía. Julián se quitó el saco de su smoking de $3,000. Con movimientos lentos y deliberados, lo colocó sobre los hombros de Isabel, cubriendo su uniforme gris, cubriendo las manchas, cubriendo la marca de su servidumbre con el símbolo de su propio poder. «Tienes frío», dijo él, abotonando el saco con cuidado, como si estuviera vistiendo a una reina. Luego, se volvió hacia Vanessa y los invitados, que seguían paralizados como estatuas de sal. Si ella se va, yo me voy con ella. Si ella no es bienvenida en esta mesa, entonces yo tampoco me siento. Quédense con el champán, quédense con las acciones, quédense con su meritocracia de mentira. Vanessa, roja de ira y humillación, dio un pisotón. «¡Te arrepentirás de esto, Santoro!», gritó. «Mañana serás el hazmerreír de la ciudad. Nadie querrá hacer negocios con un lunático que llora por su chacha». «Que así sea», respondió Julián con una calma letal. «Prefiero ser el hazmerreír de gente como tú, que ser el ídolo de gente sin alma». «Seguridad», gritó de nuevo, pero esta vez con un propósito diferente. «Acompañen a la señorita Vanessa y a sus invitados a la salida. Ahora». Los guardias, confundidos pero obedeciendo a quien firmaba sus cheques, cambiaron de dirección. Empezaron a avanzar suavemente hacia los invitados, indicándoles la salida. El caos estalló. Insultos, gritos de indignación, el sonido de tacones apresurados sobre la piedra. La alta sociedad se desmoronaba en una retirada desordenada y vergonzosa. Pero Julián ya no miraba. Le dio la espalda al mundo que había pasado 10 años construyendo. Se arrodilló frente a Isabel, no porque se hubiera caído, sino porque quería estar a su altura, o incluso más abajo. Abrazó sus piernas, hundiendo la cara en la tela del uniforme que ahora estaba cubierto por su saco. Y allí, en medio del jardín que se vaciaba,
Bajo el sol que empezaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y violeta, el millonario lloró. Lloró como el niño que había sido entregado hace 25 años. «Perdóname», sollozó, su voz amortiguada por la ropa de ella. «Perdóname por no reconocerte. Perdóname por ser ciego». Isabel, con las manos liberadas por fin de la necesidad de limpiar, hizo lo único que una madre sabe hacer mejor que nadie. Le acarició el pelo. Sus dedos ásperos se enredaron en el cabello peinado de su hijo, desordenándolo, deshaciendo la imagen perfecta para encontrar al ser humano debajo. «Ya estás aquí, mi amor», susurró ella, y su voz fue más potente que todos los gritos de los invitados indignados. «Ya volviste a casa, eso es lo único que importa. El piano sonó, y tú escuchaste. El clímax emocional no fue un beso de película ni una victoria financiera. Fue ese abrazo. Un abrazo sucio, incómodo, lleno de lágrimas y mocos. Un abrazo que manchaba la ropa cara pero limpiaba el alma. La promesa de cambio estaba hecha. Julián había quemado sus naves. Había insultado a su prometida, expulsado a sus socios y abrazado a su sirvienta. No había vuelta atrás al mundo de ayer. Y mientras los últimos coches de lujo aceleraban furiosos alejándose de la mansión, el jardín quedó en silencio, habitado solo por el sonido de 2 respiraciones acompasadas y el eco fantasma de una canción de cuna que había derribado un imperio para construir una familia. El rugido de los motores de los coches deportivos y las limusinas desvaneciéndose en la distancia marcó el inicio de una nueva era en la mansión Santoro. El silencio regresó al jardín, pero ya no era el silencio tenso de la expectativa, ni el silencio vergonzoso del juicio. Era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta eléctrica que ha arrasado con todo el polvo acumulado durante años. El personal de servicio restante, aquellos que no habían huido con los invitados o que no habían sido despedidos, observaban desde las ventanas de la cocina y los balcones, escondidos tras las cortinas de terciopelo, testigos mudos de la caída de un ídolo y el nacimiento de un hombre. Julián seguía de rodillas, con la frente apoyada en las piernas de Isabel, respirando el olor a cloro y tela vieja que emanaba de su falda. Poco a poco, el llanto convulsivo cesó, dejando paso a una respiración profunda y temblorosa. Isabel no había dejado de acariciarle el cabello, sus dedos desenredando los nudos con una paciencia infinita, trazando los contornos de una cabeza que una vez cupo en la palma de su mano. «Levántate, hijo», susurró ella de nuevo, esta vez con una suavidad que no admitía réplica. «El sol se está yendo. Empieza a refrescar y no quiero que te enfermes. Sigues siendo propenso a los resfriados, ¿verdad? Siempre tenías el pecho débil de niño». Julián alzó la vista, sorprendido por el detalle clínico. Se limpió la cara con la manga de su camisa de seda, sin importarle la mancha húmeda que quedaba. «¿Cómo sabes eso?», preguntó con la voz ronca. «Mis médicos dicen que es asma estacional. Nadie sabe que cuando tenías 2 años casi te mueres de bronquitis porque no teníamos calefacción», completó ella con una sombra de dolor cruzando sus ojos oscuros. «Pasé 3 noches sentada, durmiendo sentada, manteniéndote erguido para que pudieras respirar, calentando paños con mi propio cuerpo para ponértelos en el pecho. No es asma, Julián. Es la memoria de tus pulmones recordando el frío de aquella habitación». Julián se puso de pie lentamente, sintiendo que sus piernas eran de plomo. La miró, realmente la miró. Bajo la luz crepuscular que teñía el jardín de tonos violetas y anaranjados, vio el saco de smoking que le había puesto sobre los hombros. Le quedaba enorme, las mangas cubriendo sus manos maltratadas, dándole un aspecto cómico y trágico a la vez. Pero ella lo llevaba con una dignidad que ninguna de las mujeres ricas que acababan de irse podría haber comprado. «Vamos a sentarnos», dijo él, señalando un banco de piedra cercano, lejos del piano, lejos del escenario de la confrontación. Necesitaba alejarla del lugar donde la había humillado. Se sentaron. Julián dejó un espacio prudente entre los dos, no por rechazo, sino por respeto, como si temiera que al tocarla de nuevo ella pudiera desvanecerse como un sueño febril. «Tengo tantas preguntas», comenzó él, mirando sus propios zapatos de cuero italiano,
incapaz de sostener la mirada de ella por mucho tiempo. Pero la que más me duele, la que me está quemando por dentro es: ¿por qué ahora? Si estuviste aquí 5 años, viéndome, escuchándome ser un idiota. ¿Por qué hoy? ¿Por qué aceptaste el reto del piano hoy? Isabel suspiró y se ajustó el saco sobre los hombros. Miró hacia la casa, esa estructura inmensa de vidrio y acero que Julián había construido como un monumento a su soledad. «Porque hoy te vi morir, Julián», dijo ella con franqueza. Julián frunció el ceño, confundido. ¿Morir? Estoy en la cima de mi carrera. Iba a casarme. Iba a cerrar el trato más grande del año con los japoneses. No. Isabel negó con la cabeza. Ibas a casarte con una mujer que te mira como si fueras una cartera con piernas. Ibas a impresionar a gente que no recordaría tu nombre si perdieras tu dinero mañana. Te he visto endurecerte año tras año, hijo. Al principio, cuando llegaste a la empresa, eras ambicioso, sí, pero te reías, saludabas, tenías brillo en los ojos, pero en los últimos meses, tus ojos se apagaron. Te estabas convirtiendo en uno de ellos por completo, en una cáscara vacía. Ella extendió una mano y, con timidez, tocó la rodilla de él. Cuando te burlaste de mí hoy, cuando me ofreciste ese dinero, no me dolió por mí. Yo tengo la piel dura. Me dolió porque vi que habías perdido la capacidad de sentir empatía. Y supe que si dejaba que te casaras con esa mujer, si dejaba que siguieras por ese camino sin darte un golpe de realidad, te perdería para siempre. No físicamente, pero tu alma se habría ido. Preferí arriesgarme a que me odiaras por ser tu madre pobre, a dejarte convertirte en un monstruo rico. Julián sintió una punzada en el pecho. Tenía razón. Se había sentido miserable durante años, llenando el vacío con coches, relojes y aplausos vacíos. Te odié durante mucho tiempo, ¿sabes?, confesó Julián, su voz apenas un susurro. Crecí pensando que no fui suficiente para ti, que lloraba mucho, o que comía mucho, y por eso me regalaste. Ese odio fue mi gasolina. Quería ser tan rico, tan poderoso, que nadie pudiera volver a tirarme a la basura. Isabel cerró los ojos y asintió, absorbiendo el golpe de esas palabras. Lo sé, imaginé que me odiarías, y me perdoné a mí misma por causar ese odio, porque sabía que ese odio te mantendría vivo. El odio calienta, Julián. La indiferencia mata, pero el odio da fuerza. Si odiarme te sirvió para sobrevivir, para luchar, para llegar hasta aquí, entonces valió la pena. Yo cargué con la culpa para que tú pudieras cargar con el éxito. Julián se giró bruscamente hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas nuevas. «Pero no tenías que hacerlo», exclamó con desesperación. «Mírate las manos, mamá». Tomó una de sus manos y la abrió, exponiendo la piel curtida. «Estás destrozada. Has vivido de rodillas fregando suelos mientras yo dormía en sábanas de hilo egipcio. No es justo. Ningún éxito vale esto. Es el precio del amor, mi vida», respondió ella con una calma que desarmó la ira de él. El amor de una madre no es un negocio. No se trata de lo que es justo. Se trata de lo que es necesario. Yo no tenía nada que darte, Julián. Nada. Solo mi ausencia. Mi ausencia fue mi único regalo. Al quitarme de tu camino, dejé espacio para que otros te dieran educación, comida, oportunidades. Pero me faltaste tú, dijo Julián, con la voz de un niño pequeño. Y a mí me faltaste tú cada día de mi vida, respondió ella, apretando su mano. Cada vez que veía a un niño en la calle, te veía a ti. Cada vez que escuchaba música, te escuchaba a ti. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que no quise correr a buscarte 1000 veces? Pero si volvía, ¿qué te ofrecía? ¿Volver a la pobreza? ¿Arrastrarte de nuevo al fango solo para sentirme bien yo? Eso es egoísmo, no amor. Julián bajó la cabeza, derrotado por la lógica aplastante del sacrificio absoluto. Se dio cuenta de que su madre era más fuerte que cualquier socio comercial, más valiente que cualquier inversor de riesgo que hubiera conocido. Ella había invertido su propia felicidad a largo plazo, con una pérdida total garantizada para ella, solo para asegurar el rendimiento de la vida de él. ¿Y el piano?
preguntó Julián después de un momento de silencio. Tocaste como una diosa. ¿Cómo mantuviste esa técnica? Dijiste que vendiste el piano. Isabel sonrió, una sonrisa traviesa que iluminó su rostro cansado y le devolvió 20 años de vida. El piano lo vendí, sí, pero la música no se vende. Trabajé limpiando en una escuela de música durante 10 años antes de venir aquí. Por las noches, cuando todos se iban, el director, un hombre bueno que sabía mi historia, me dejaba practicar 1 hora. Era mi secreto, mi terapia. Tocaba pensando en ti. Cada escala, cada arpegio, era una oración para que estuvieras bien. Hoy no toqué para el público, Julián. Toqué las oraciones que he estado ensayando durante 20 años. Julián se llevó las manos a la cara, abrumado. Todo cobraba sentido. La técnica, la pasión, la conexión, todo había sido por él. Siempre había sido por él. Soy un idiota, murmuró. Un ciego y arrogante idiota. Te ofrecí $1000. Dios mío, qué vergüenza. Olvida el dinero, dijo Isabel con firmeza poniéndose de pie. El dinero va y viene. La vergüenza sirve si te enseña a no repetir el error. Ahora levántate. Tienes frío y yo tengo hambre. No he comido nada desde el desayuno porque quería terminar de limpiar el jardín antes de tu fiesta. La mención del hambre física de su madre actuó como un resorte en Julián. Se levantó de un salto, una energía nueva y protectora recorriendo su cuerpo. ¿Hambre?, repitió horrorizado. Vamos adentro. Ahora mismo. Voy a pedirle al chef que prepare algo. O no, espera. Despedí a casi todos. No importa. Yo cocinaré. O pediremos algo. Lo que quieras. Isabel soltó una carcajada suave al ver a su hijo, el gran magnate, entrar en pánico por la logística de una cena. Tranquilo, hijo. Con un sándwich me conformo. ¿No? Julián la tomó del brazo, entrelazando el suyo con el de ella, guiándola hacia la mansión no como a una sirvienta, sino como a la dueña legítima de todo. Hoy no vas a comer un sándwich, y nunca más vas a limpiar un suelo. Se acabó, mamá. Te lo juro por mi vida. Se acabó. Caminaron juntos hacia la casa iluminada. Las sombras del jardín quedaron atrás, tragándose los fantasmas del pasado. Por primera vez en la historia de la mansión Santoro, la entrada principal se abrió para recibir a Isabel, no para trabajar, sino para descansar. Epílogo. 1 año después. La luz de la mañana entraba a raudales por los ventanales de la sala de música, rebotando en el suelo de madera pulida y creando motas de polvo que danzaban en el aire. El silencio de la habitación no era vacío. Estaba lleno de una expectativa creativa. En el centro de la sala, el gran piano Steinway negro seguía ocupando su lugar de honor, pero algo había cambiado en el ambiente. Ya no parecía un objeto de museo intocable. La tapa estaba levantada, y sobre el atril había partituras desordenadas, algunas con anotaciones hechas a lápiz con una caligrafía enérgica. Julián estaba sentado al piano. Llevaba una camisa blanca remangada hasta los codos y pantalones cómodos, lejos de la armadura de trajes de 3 piezas que solía usar como segunda piel. Sus dedos se movían sobre las teclas con concentración, intentando descifrar una frase compleja de Debussy. Se equivocó en una nota. Soltó un bufido de frustración y volvió a empezar. El pulgar, Julián. Estás tensando demasiado el pulgar, dijo una voz desde el sillón de lectura situado junto a la ventana. Isabel bajó el libro que estaba leyendo. Ya no vestía uniforme gris. Llevaba una blusa de lino color crema y pantalones suaves. Y su cabello, ahora completamente blanco y brillante, estaba suelto sobre sus hombros. Sus manos, aunque todavía llevaban las marcas de su pasado, descansaban tranquilas sobre su regazo, hidratadas y cuidadas. La artritis seguía ahí, pero el dolor constante había desaparecido, reemplazado por la paz de quien ya no tiene que luchar por sobrevivir cada minuto. «Es imposible, mamá», se quejó Julián, girándose en el taburete con una sonrisa que le llegaba a los ojos. «Mis dedos son torpes. Tienen memoria de teclear en ordenadores, no de acariciar marfil. La memoria se entrena», respondió ella, levantándose y caminando hacia él. Puso una mano sobre el hombro de su hijo, corrigiendo su postura.
Baja los hombros. Deja que el peso caiga. No luches contra el piano. El piano es tu amigo, no tu empleado. No puedes darle órdenes. Tienes que convencerlo. Julián se rió. Una risa genuina y libre. Sigues dándome lecciones de gestión empresarial a través de la música. Es que es lo mismo, hijo. Si tratas a la gente como teclas que hay que golpear, solo obtienes ruido. Si los tratas con respeto, obtienes armonía. Julián asintió, volviéndose serio por un momento. Miró a su madre con una gratitud que no necesitaba palabras. En el último año, todo había cambiado. La empresa seguía existiendo, sí, y seguía ganando dinero, pero la cultura interna había sufrido una revolución. Julián había despedido a la junta directiva tóxica, había implementado programas de becas para los hijos de los empleados, y lo más escandaloso para la prensa financiera, había pasado 3 meses de año sabático aprendiendo a conocer a su madre. Vanessa era un recuerdo lejano, una nota a pie de página en las revistas de chismes. Los amigos falsos habían desaparecido, reemplazados por un círculo más pequeño pero más real. Y la soledad se había ido para siempre. Por cierto, dijo Julián, buscando entre las partituras hasta encontrar un sobre azul. Llegó esto hoy, es de la fundación. Isabel tomó el sobre. Fundación Isabel Santoro para las Artes. No era una fundación de caridad distante. Era una escuela real, construida en el barrio donde ella y Julián habían vivido hace 30 años. Daba instrumentos, comida y, sobre todo, dignidad a niños que el mundo consideraba casos perdidos. Dicen que el primer grupo de becarios va a dar su concierto la próxima semana, continuó Julián. Quieren que la presidenta honoraria toque la pieza de apertura. Isabel miró el sobre y luego a sus manos. No sé, Julián. Mis manos ya no son tan rápidas. Son las manos más hermosas del mundo. La cortó él con firmeza. Y tocarás. Tocarás ese nocturno. O la canción de cuna. Lo que quieras. Pero quiero que esos niños vean que no importa de dónde vienen, ni qué uniforme lleven. Quiero que vean que el talento no tiene código postal. Isabel sonrió, con los ojos húmedos. Está bien. Pero tú tocas conmigo. A 4 manos. ¿Yo? Julián palideció cómicamente. Mamá, voy a arruinar el concierto. Me van a tirar tomates. Entonces te cubriré, como siempre he hecho. Ella le guiñó un ojo y se sentó a su lado en el banco del piano, empujándolo ligeramente para hacer espacio. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día en el jardín?, preguntó Julián, colocando sus manos sobre el teclado, esperando la señal de ella. Dijiste, te hago CEO si tocas este piano. Isabel soltó una risita. Era una broma cruel, Julián. No, dijo él mirando las teclas blancas y negras que se extendían ante ellos como un camino de posibilidades. Fue la mejor oferta de mi vida. Toqué el piano, o mejor dicho, el piano me tocó a mí gracias a ti. Y aunque no soy el CEO de la música, creo que por fin soy el dueño de mi propia vida. Y eso, mi amor, dijo Isabel, colocando sus manos junto a las de él, listas para comenzar el primer acorde. Vale más que todas las acciones de tu empresa. 1, 2, 3, y... contó Julián. Y juntos, madre e hijo, dejaron caer las manos sobre las teclas. El sonido llenó la habitación. Una mezcla de técnica experta y aprendizaje entusiasta, de pasado doloroso y futuro brillante. No era perfecto, pero era real. Y mientras la música flotaba hacia el jardín, donde los jardineros trabajaban ahora con una sonrisa y salarios justos, Julián supo que había cumplido su promesa. La redención no estaba en olvidar el pasado, sino en tocar una nueva melodía con las cicatrices que éste había dejado. Fin.